Buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación a Arturo, a Rafael y a José Molina. Para mí un honor estar en este congreso. Y bueno, parece que Danilo me haya dado el paso a esta ponencia, ¿verdad? Porque casi su última diapositiva era el BFR en dolor patelofemoral. Bien, pues vamos allá. Vamos a hablar del entrenamiento o la terapia de restricción de flujo en fisioterapia. El método Kaatsu, que quiere decir algo así como entrenamiento por presión en japonés, fue creado por el japonés Yoshiaki Sato. Este señor sufrió un accidente esquiando allá por 1973. Se rompió el tobillo y decidió que quería hacer su rehabilitación junto con isquemia, ¿vale? Y observó que aquello tenía buenos resultados. En la última década, este concepto, esta técnica, ha tomado gran relevancia, está muy de moda en España, pero verdaderamente lleva como casi 50 años siendo utilizada, investigada, aplicada por los fisioterapeutas. ¿En qué consiste? Pues básicamente en aplicar presión, aplicar una isquemia en la raíz de los miembros. En la raíz de los miembros, bien en el fémur, bien en el húmero, junto con la realización de ejercicio. Normalmente el ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de fuerza de la musculatura distal al manguito, aunque también vais a ver que se puede realizar ejercicio de fuerza de la musculatura proximal, ejercicios en otras zonas, ejercicio aeróbico o incluso no hacer ejercicio. Los dispositivos que podemos utilizar para esta restricción de flujo, para conseguir esta restricción, son desde una cincha simple que genera un torniquete. Desde luego no es recomendable porque aquí no podemos dosificar. Por unos 30 euritos podríamos tener una. Tenemos el manguito de presión con un manómetro que nos permite aplicar la presión de manera manual. Tenemos por unos 150 euros. Tenemos los manguitos de presión que van junto con una aplicación que nos permite tanto dosificar como aplicar la presión de manera digital. Esto tendremos por unos 350 euros. Y por último, los dispositivos de un coste muchísimo más elevado, de alrededor de 5.000, 6.000 euros, ¿vale? Pero con todos podemos conseguir los mismos efectos. Esto no es restricción de flujo, no confundamos. Con esto podríamos conseguir una restricción de flujo, pero pasaría lo mismo que con la cincha. No podemos objetivar, no podemos dosificar. Por tanto, esto no lo vamos a utilizar para la restricción de flujo. ¿Y cuáles son los principios? ¿En qué se basa esta técnica? Aplicaremos una presión oclusiva arterial de entre un 50 y un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer una restricción del flujo arterial de hasta un 80%. La referencia va a ser el flujo arterial. Podemos conseguir restricciones venosas de hasta un 100%, pero no es nuestra referencia. Nuestra referencia es el flujo arterial. Vamos a conseguir hasta un 80% de restricción del flujo arterial. A esto le sumamos el ejercicio de fuerza, fundamentalmente ejercicio de fuerza de baja carga, de fuerza ligero, de entre un 20 y un 30% de la resistencia máxima de la musculatura distal al manguito. ¿Y con esto qué vamos a conseguir? Mejoras en la fuerza y en la hipertrofia, fundamentalmente en esa musculatura distal al manguito. Conseguiremos un aumento del estrés metabólico al aplicar la oclusión, al mismo tiempo que disminuye el estrés articular, el estrés mecánico. Este verdaderamente es el interés, que estamos consiguiendo hipertrofia y aumento de fuerza por estrés metabólico, pero disminuyendo los riesgos de ese estrés mecánico, de ese estrés articular. Este es el verdadero interés de la restricción de flujo. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Pues verdaderamente no son bien conocidos. Sí que sabemos que se produce ese estrés metabólico, pero no está claramente definido por qué. Esta revisión de 2019 determina que habría un aumento de la inflamación celular por acumulación metabólica, principalmente por lactato. También habría un reclutamiento precoz de fibras tipo 2, de fibras anaeróbicas. Al haber menos consumo de oxígeno, se activarían antes las fibras tipo 2. Aumentaría la secreción de hormona del crecimiento, aumentaría los niveles del factor de crecimiento insulínico y disminuirían ciertos catabolitos. ¿Vale? Con todo esto conseguiríamos esos efectos fisiológicos que ulteriormente van a conseguir el aumento de la fuerza y de la hipertrofia.
En cuanto a los riesgos, evidentemente, al aplicar un torniquete, al aplicar una técnica en la que se está restringiendo el flujo, tiene ciertos riesgos. El principal y más estudiado es el tromboembolismo venoso, con una revisión de también 2019. También la rhabdomiólisis, aunque esa rhabdomiólisis al final se produce igual con el ejercicio de alta carga que con el de baja carga más restricción de flujo. Al final es el mismo riesgo. También aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. Esto supuestamente se debería a el reflejo presor por el ejercicio, aunque tampoco está demostrado. Y por último, la compresión nerviosa provocada principalmente por ese efecto de compresión. Estos riesgos van a deberse fundamentalmente a tres razones. Una, si la presión es excesiva, si nos pasáramos de ese 80%, si el tiempo de presión, el tiempo de compresión es excesivo, o bien por factores intrínsecos, por contraindicaciones propias que presente el sujeto. Por tanto, deberemos controlar esas tres situaciones: el exceso de presión, el tiempo bajo presión y las contraindicaciones propias. ¿Qué son estas? La hipertensión arterial descontrolada, antecedentes de tromboembolismo, embolia pulmonar, una insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, trastornos de la coagulación y, por supuesto, infecciones locales o generales. Bien, ¿todo esto qué quiere decir? Que tendremos que hacer una adecuada entrevista al paciente, debemos hacer una adecuada valoración subjetiva del paciente para determinar la selección óptima de nuestro paciente, ¿vale? Si dosificamos correctamente, aquí lo más importante va a ser dosificar. Si nosotros dosificamos correctamente, los riesgos se minimizan, ¿vale? Tienden a cero. Pues esto es lo más importante. Al final, lo más importante es la dosificación. Y lo más complicado es cómo calculamos, cómo llegamos a ese 80% de la presión arterial oclusiva. En la literatura se nombran habitualmente cuatro maneras de calcular la presión arterial oclusiva. Una es la arbitraria, la segunda es por percepción, la tercera de manera indirecta y, por último, de manera directa. El cálculo arbitrario verdaderamente ha sido el que más se ha utilizado. Desde luego es el menos riguroso y el que menos deberíamos utilizar los fisios a la hora de trabajar, pero como tradicionalmente los fisios no nos ha hecho mucha gracia objetivar datos, pues la mayoría de investigaciones, sobre todo hasta 2014, utilizaban unos datos, unas cantidades de presión totalmente arbitrarias. Y si teníamos un estudio con 20 sujetos, los 20 sujetos se ponía la misma presión, que evidentemente, dependiendo de la circunferencia del muslo, de la presión arterial de cada sujeto, no era lo mismo. No podríamos objetivar de la misma manera, no podemos aplicar la misma presión a todos los sujetos por igual. Por tanto, este método no es riguroso y no es el que deberíamos recomendar. De todas maneras, se sigue utilizando y las presiones habituales que se utilizan para miembro inferior son entre 150 y 200 milímetros de mercurio, ¿vale? Pero ya os digo que, desde luego, no es la manera en la que deberíamos dosificar las presiones. La segunda manera también se ha utilizado para investigar es la percepción subjetiva, considerando que el paciente, cuando nota una presión máxima insoportable, sería un 10, sería un 100%, y a partir de ahí realizamos los cálculos de porcentaje. Desde luego, tampoco la vamos a recomendar porque no es excesivamente rigurosa. La tercera manera es el método indirecto, que se realiza a partir de fórmulas o a partir de algoritmos que están validados a tal efecto. ¿Qué datos vamos a utilizar? La presión sistólica, la diastólica, la circunferencia del miembro y la anchura del manguito. Eso principalmente, aunque hay otras fórmulas. Según fórmulas, utilizaremos unos datos u otros. Esta fórmula es de 2015, son dos fórmulas, una para miembro superior y otra para miembro inferior. Es relativamente sencilla y bastaría con abrir una hoja de cálculo y meterla en una hoja de cálculo, y meter los datos en una hoja de cálculo, y en 3 minutos tendríamos la presión del 100% y a partir de ahí generaríamos el cálculo o los porcentajes, ¿vale? En 2019 pues salió publicado este estudio que recomendaba una ecuación para hombres y otra para mujeres.
Realmente con la ecuación de 2015 podemos estar seguros de poder estar aplicando una presión adecuada, ¿vale? El método directo se puede hacer mediante ecodoppler. Evidentemente estos métodos serían muchísimo más caros, mediante un ecodoppler con un coste elevado, o sencillamente con un doppler de 8 MHz, que es el más barato, un doppler manual, que cuesta unos 100, 150 euros, se considera válido para realizar el método directo de cálculo de la presión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar el doppler en pulso radial para miembro superior, en pulso pedio para miembro inferior. Lo que haremos será aumentar la presión hasta dejar de sentir el pulso. Eso será el 100% y a partir de ahí hacemos el cálculo. Relativamente sencillo. Y por último, evidentemente, tenemos los equipos que generan el cálculo de manera automática. Este primero, con un coste aceptable, colocas el manguito y la APP, seleccionas directamente el porcentaje de presión. El aparato lleva un tensiómetro, calcula la tensión arterial y a partir de ahí genera los cálculos y automáticamente genera la presión. Y esto, pues como os he dicho antes, es bastante más caro y no tiene unas utilidades mucho mayores que el resto. Bien, si es complicado dosificar la presión, es también muy complicado dosificar el propio entrenamiento y desde luego es algo que a los fisios nos cuesta mucho, dosificar las cargas de trabajo. Bueno, seguro que muchos habéis trabajado ya con restricción de flujo, conocéis el trabajo tipo 30-15-15-15, que es el trabajo más utilizado, con el que más se ha investigado, pero bueno, hay una gran variabilidad desde trabajo al fallo, trabajo con 75 repeticiones, trabajo con 20 al 20%, trabajos al 40%, 2 días por semana, 3 días por semana, presión continua, presión discontinua. Yo os voy a traer una propuesta de progresión en 4 a 6 semanas, desde trabajos iniciales de adaptación a la carga con BFR hasta trabajos más avanzados. En unas primeras sesiones podríamos utilizar con cierta seguridad el 30-15-15-15, es decir, primera serie de 30 repeticiones y las otras 3 de 15. ¿De qué estarían compuestos? ¿Qué características tendrían esas repeticiones? Trabajaríamos en una carga ligera, 20 a un 30% de RM, un 50% de la presión arterial oclusiva y una velocidad media lenta, entre 1 o 2 segundos concéntrico y excéntrico. ¿De qué se componen las pausas? Estaríamos trabajando con pausas de unos 60 segundos en las que aplicamos reperfusión. ¿Qué es la reperfusión? Retiramos la presión, ¿vale? Sin presión. Recomendable que las primeras sesiones trabajen únicamente con un ejercicio, solo un ejercicio de BFR y luego continúan trabajando sin el BFR. A partir de aquí podríamos ir progresando la carga y en fases más avanzadas trabajando en 4 por N, siendo N las repeticiones. Trabajaríamos con unos porcentajes de RM más elevados, entre un 30 o 40% de RM, pero habida cuenta de que ha subido la RM, porque habrá mejorado la fuerza, y hemos subido los porcentajes de RM. Además, estamos ya en niveles de presión arterial oclusiva máximo, un 80% de la presión oclusiva arterial, misma velocidad, y la N vendrá determinada por el RIR, es decir, las repeticiones en reserva. Las repeticiones en reserva pues nos situaremos entre 0 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Al fallo o casi. ¿Por qué? Porque lo que quiero es maximizar los efectos de ese estrés metabólico. Si quiero conseguir estrés metabólico, lo que voy a hacer es trabajar al fallo o casi para que se produzca ese estrés metabólico. ¿Y cómo serán las pausas interseries? Desde luego, pausas más cortas y manteniendo la presión, es decir, sin reperfusión. Aunque también he de deciros que hay estudios recientes que dicen que no va a haber diferencia trabajando en intermitente o trabajando en continuo. Es decir, los efectos serán básicamente los mismos. Pero bueno, muchas veces por comodidad o por hacer la sesión más dinámica mantenemos la presión. Incluso, esto es una recomendación no científica, sí clínica, hacer superseries, aplicar superseries de agonistas o antagonistas en los descansos. Eso sí, si pretendo utilizar más de un ejercicio, si quiero hacer 2, a lo máximo 3 ejercicios con BFR, será recomendable interejercicios hacer una reperfusión de al menos 3 minutos. Como vamos a ver, si hacemos los cálculos temporales, el tiempo por ejercicio se va a ir entre 6 y 7 minutos.
Y si aplicamos hasta 3 ejercicios, pues serán 3 por 6, 7 minutos, intentando no llegar nunca a sobrepasar los 20 minutos. Recordad que los riesgos serán exceso de presión o exceso de tiempo bajo presión. ¿Vale? Al final, el tipo de ejercicio no va a venir determinado por el BFR. El tipo de ejercicio va a venir determinado por la lesión, por la patología o por la fase en la que esté el sujeto. Es decir, el BFR lo voy a utilizar igual con un ejercicio o con otro. Es independiente del ejercicio, ¿vale? Independiente del BFR. Bueno, ya sabemos, está demostrado, hay evidencia científica en cuanto a la mejora de la fuerza, de mejora de la hipertrofia, pero luego vamos a ver qué resultados clínicos tiene. Es decir, ¿para qué sirve el BFR en la clínica? Donde más ha sido estudiado ha sido en las lesiones de rodilla, fundamentalmente en la lesión del ligamento cruzado anterior, en la rehabilitación del cruzado, mostrando evidentemente mejoras de la fuerza, mejoras de la hipertrofia, pero de manera secundaria, como efecto secundario, mejoras de la función y mejoras en el dolor. Revisiones recientes para el cruzado, también tenemos revisiones para artrosis de rodilla, también para lesiones en general de rodilla y estudios aislados, desde luego, con síndrome femoropatelar. También hay estudios aislados, no hay revisiones, yo al menos no las he encontrado, sobre los beneficios del BFR en lesiones de tobillo, que concluyen que el BFR también generaría beneficios en la musculatura más alejada al manguito. No solo la musculatura inmediatamente distal al manguito, sino la más alejada. Por tanto, podría ser una herramienta útil en esguinces de tobillo, incluso en inestabilidad crónica de tobillo. También en miembro superior ha demostrado beneficios en mejora de los flexores de codo y también en el agarre, en la fuerza de agarre, en el grip. Bueno, hemos visto que el ejercicio principal, la indicación principal del BFR es mejora de la fuerza y de la hipertrofia en la musculatura distal al manguito. Pero también se ha estudiado, hay revisiones sobre la efectividad en la musculatura proximal al manguito, fundamentalmente musculatura del hombro, de los pectorales y de los glúteos. Hay una evidencia conflictiva en cuanto a sus beneficios. Parece ser que sería necesaria una mayor carga, un mayor porcentaje de carga para obtener esos beneficios de fuerza e hipertrofia, que lo que haría sería diluir un poquito los efectos del BFR, evidentemente, sí, porque ya sí tengo que ir subiendo los porcentajes de carga, ya no sería un low intensity BFR. También hay estudios que evalúan los beneficios del BFR a nivel sistémico. Hay un estudio ya de hace 14, 15 años que concluye que aumenta la activación del tronco. Hay un estudio más reciente que concluye que aumenta la fuerza de agarre en el lado contralateral al manguito, pero bueno, se especula que también podría ser por efecto puramente cruzado, no por efectos sistémicos del propio BFR. También se puede utilizar el BFR sin ejercicio. Se utiliza principalmente para la recuperación y la prevención de la atrofia y prevención de la sarcopenia. ¿Cuándo? Sujetos inmovilizados o sujetos encamados. Estos sujetos no van a realizar el ejercicio. Lo que vamos a hacer es un protocolo intermitente. 3-4 ciclos de 5 minutos de compresión más 3 minutos de reperfusión. En los 5 minutos de compresión aplicamos normalmente la misma presión que en el protocolo convencional. Parece prevenir la atrofia y prevenir la sarcopenia. También se ha utilizado el BFR en aeróbico. En aeróbico la manera de utilizarlo es unos 5 a 20 minutos por ejercicio, un consumo máximo del menos del 50%, lo que al final no llegaría ni a ser aeróbico, sería más bien un trabajo subaeróbico, y se utiliza junto con ejercicio cíclico, como puede ser andar o bicicleta. Hay una revisión reciente de hace 2 meses que concluye que todavía hay pocos estudios y que se desconocen sus efectos. Hay unos beneficios dudosos sobre la capacidad aeróbica.
Eso sí, es curioso porque parece mejorar igualmente la fuerza y la hipertrofia. Es decir, aunque estemos trabajando en cíclico y muy baja carga, mejoraríamos la fuerza, más allá de la capacidad aeróbica. Realmente, a nivel clínico, a nivel práctico, esto se usa en deporte en alto rendimiento dentro del protocolo de regeneración activa, de recuperación activa. En la sesión post-competición para recuperación activa se utiliza el protocolo con BFR, pero desde luego, como podéis ver, no hay una evidencia fuerte. En definitiva, tenemos un dispositivo que nos va a dar efectos beneficiosos, fundamentalmente en la musculatura distal al manguito. Aumento de fuerza y aumento de hipertrofia. Tendremos unos efectos más diluidos en la musculatura proximal. Efectos dudosos a nivel sistémico y efectos todavía por estudiar a nivel aeróbico, a nivel de sistema cardiorrespiratorio. Además de todo esto, hay abiertas nuevas vías de investigación en cuanto a la utilidad del BFR, por ejemplo, en poblaciones especiales, en las tendinopatías o combinado con la electroestimulación. En poblaciones especiales está siendo muy estudiado hoy en día, fundamentalmente en adultos mayores. Hay una revisión también de abril de 2022 que concluye que mejora la fuerza y la función, mejora la fuerza y hipertrofia como siempre, y esto posteriormente va a mejorar la función de los adultos mayores. También concluye que los riesgos son mínimos si se dosifica la presión correctamente y se controlan los factores de riesgo. También hay revisiones sobre la osteoporosis, mejora la función, mejora la fuerza y sobre todo parece ser que también mejoraría el metabolismo óseo. En diabetes, estudio reciente de 2021, parece ser que evita la pérdida de masa muscular y evita la sarcopenia. Y también hay estudios preliminares con conclusiones dudosas en cáncer, ictus u otras condiciones neurológicas. En tendinopatías tenemos también una revisión reciente de abril de 2022, parece ser que ese fue el mes de la BFR, una revisión reciente sobre tendinopatías que concluye que hay todavía pocos estudios publicados, que los protocolos son muy similares a los que utilizamos en el BFR convencional y, bueno, pues concluye que los resultados son esperanzadores, pero todavía insuficientes. Sí que mejora la fuerza, pero lo importante aquí es mejorar el dolor, la función del tendón. Mi recomendación en cuanto a tendón, bueno, esta sería la progresión habitual que ya todos conocéis, en la carga del tendón, la progresión habitual, pero no 100%, no siempre. Empezaríamos con isométricos, trabajo isométrico cuando modifique los síntomas, cuando sea útil para modificar síntomas. Progresaríamos con trabajo de fuerza, luego el trabajo de fuerza funcional, el trabajo de velocidad y almacenamiento de energía. Por último, el trabajo de almacenamiento y restitución de energía. Para el trabajo de fuerza, como todos sabéis, se recomienda el trabajo de fortalecimiento vía HSR, es decir, alta carga y baja velocidad. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la alta carga, aunque trabajes en alta carga, pero si es con baja velocidad, mecánicamente no se va a absorber por el tendón, se va a absorber por el músculo, con lo cual no es un trabajo de alta carga verdaderamente para el tendón, sino que lo es para el músculo. Aquí viene mi recomendación. En sujetos, todos los que trabajáis en clínica, sabéis que hay un gran porcentaje de pacientes con tendinopatía que presentan alta irritabilidad, es decir, tendones muy reactivos, son sujetos desacondicionados, son sujetos no respondedores al trabajo HSR. En estos sujetos es muy difícil implementar el trabajo HSR y en esos casos podría ser interesante trabajar con MSR, que es el trabajo de media carga, baja velocidad, acuñado por Agergaard en 2021, o incluso aquí podríamos incluir nuestro trabajo de baja carga y BFR para tratar de mejorar adherencia y trabajar los síntomas del paciente. Por último, hay abiertas nuevas vías de investigación de la combinación de BFR más electroestimulación. Aquí supuestamente se conseguirían unos efectos combinados de ambos. La evidencia, desde luego, todavía es insuficiente, pero es esperanzadora. Sí que es verdad
que en clínica esto se está utilizando mucho, sobre todo para combatir la inhibición artrogénica, es decir, la inhibición provocada por lesiones articulares. Sí que es verdad que fundamentalmente en lesiones de cruzado se está implementando el BFR más electroestimulación para conseguir ese doble efecto. Pues hasta aquí está todo. Muchas gracias.